Las cartas sobre la mesa. Gobierno y oposición debatieron crisis nacional. Seguridad garantizada. Activan operativo por asueto de Semana Santa. 5 días secuestrada. No revelarán detalles sobre rapto de Nairobi Pinto. La tierra se desvanece. Nuevo sismo pasa factura y siembra zozobra. Impacto letal. Una decena de vidas cobró desgarrador choque de bus escolar. Daño irreparable. Francisco clama perdón por pedófilos en casa de Dios. Batallas épicas. Sorteo depara emocionantes duelos en las semifinales de la Liga de Campeones de Europa. Sello venezolano. La película Pelo Malo estará pronto en las carteleras. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. ¿Qué tal, amigos? Como siempre, bienvenidos. Muy buenas tardes, tengan todos. Ya estamos listos en nombre de todo el equipo de Noticiero Venevisión, Eduardo Rodríguez Yoliti y Endrina Yepes con las informaciones. Y comenzamos de inmediato. Este jueves, gobierno y oposición comenzaron un proceso de diálogo en Miraflores con la presencia de cancilleres de UNASUR y el nuncio apostólico. Gobernadores, diputados, ministros y dirigentes políticos plantearon sus puntos de vista en lo que fue la primera reunión entre ambos sectores. Euclides Sotillo nos amplía. Francisco y que fue leída por el nuncio apostólico en Venezuela dio inicio al encuentro. En el centro de cada diálogo sincero está ante todo el reconocimiento y el respeto por el otro. Sobre todo está el heroísmo del perdón y de la misericordia que nos rescatan del resentimiento, del odio y abren un camino realmente nuevo. Se trata de un camino largo y difícil que requiere paciencia y valentía, pero es el único que puede conducir a la paz y a la justicia. Luego de la lectura de la carta comenzaron las intervenciones. El primero en tomar la palabra fue el presidente Nicolás Maduro. Hoy han venido a este debate, a este encuentro, que han venido con sus verdades, que vamos a escuchar pacientemente, con respeto. Tenemos un poquito de entrenamiento para eso. Veo a Henry Ramos Alud, sabe que es así. Aquellos debates en donde amanecíamos en la Asamblea Nacional largos, año 2000, 2002, 2003, 2004. Todo esto lo digo porque quienes estamos sentados aquí somos el resultado del surgimiento en Venezuela de una corriente, una poderosa corriente popular revolucionaria. Que el diálogo, además de sincero, sea productivo. Que no le demos largas a esto. Que salgamos de la retórica y podamos mostrar con hechos concretos al país que tenemos la mejor disposición de avanzar en función de los intereses de Venezuela. Violencia política. ¿De quién? ¿Del gobierno? No, de sectores que no creen en la democracia definitivamente y están apostando a la salida del compañero Nicolás, que no lo han dejado gobernar ni un solo día. No lo han dejado gobernar ni un solo día. El mismo 14 no mandaron a desplegar la rabia por todo el país. Costo, 11 venezolanos muertos. Su excelencia, 11. 2 niños. 2 niños. Asesinados por la violencia. A alguien se le ocurrió pasarles un camión por encima porque estaba bravo, porque lo habían llamado a descargar su rabia. O nosotros cedemos en posiciones intransigentes y buscamos que realmente haya diálogo, que la mayor responsabilidad es de parte de ustedes, o esto va, o esto cambia, o esto revienta. Yo espero que esto cambie, porque ni quiero que haya violencia y condeno la violencia. Y hemos venido avanzando en la construcción de un modelo económico que ha sido profundamente exitoso. Fíjate, 2 puntos de vista diametralmente opuestos. Ustedes consideran que nuestro modelo está fracasado, nosotros creemos que es absolutamente exitoso. ¿Cuál unión cívico-militar está aquí?
Aquí no hay ninguna unión cívico-militar, presidente Maduro. Hablar de unión cívico-militar, la justaposición a quien más afecta es al poder civil y usted es civil. Sobre todo porque en nuestros países, en América Latina, tenemos una tétrica, dolorosa, nefasta experiencia de la irrupción de los militares en política. Los militares cumpliendo sus funciones constitucionales específicas y más nada que eso. El único derecho político que tienen los militares activos es el sufragio activo, ninguno otro. Unión cívico-militar. Los militares subordinados al poder civil, profesionalizados, obedientes y no deliberantes y no casados con ninguna ideología política. Dentro de la Constitución todo, fuera de la Constitución nada. Ahora bien, se trata de que a partir de este momento construyamos una agenda para abordar los problemas de la coyuntura. El problema de fondo, la causa de fondo es que reconozcamos que aquí hay dos modelos y que hay una fuerza popular revolucionaria que ha ganado elecciones. Nosotros estamos convencidos de que el modelo económico socialista, además de que fracasó, es inconstitucional en muchos de sus apéndices. Todos los días se hacen a los pobres cada día más pobres y hay una pequeña minoría cada día más rico. Nosotros lo único que estamos pidiendo es que mantengamos esta esperanza de discusión y de diálogo independientemente de lo que nos digamos. Pero es imprescindible el reconocimiento. Ustedes no pueden seguir insistiendo en desconocer. Que esto se transforme en una voluntad real de hacer las cosas concretas que hoy hemos puesto sobre la mesa, más las que ustedes puedan poner sobre la mesa, para que nosotros podamos decir con orgullo a esa muchacha que tenía un cartel, vale la pena luchar por Venezuela, vamos a lograr ese país que tú sueñas. Y los venezolanos, no importa el problema que haya, unidos vamos a superar nuestras diferencias. Cada fallecido, uno, duele, sea de quien sea. El problema no es lamentarse y poner luto, el problema es evitar que existan los fallecidos. Y yo creo que la oportunidad la tenemos en esta mesa, si hablamos con franqueza, si hablamos con seriedad y tomamos las decisiones que tenemos que tomar. No vinimos aquí a negociar absolutamente nada, porque sencillamente venimos a hacer planteamientos, solicitudes, exigencia por un solo hecho, que los derechos constitucionales son innegociables. Esos que ustedes llaman colectivos armados, porque hasta ahora ni siquiera lo han identificado. ¿Cuáles son esos colectivos armados? Sino muy genéricamente, desarme los colectivos. ¿Cuál es colectivo? Vaya, visiten a los colectivos, visiten a las madres del barrio que son colectivos. El pluralismo es una definición constitucional, pero también un dato real que no puede ni debe ser ignorado. Ignorarlo sale caro, siempre, a las sociedades. Hay efectivamente millones que respaldan el proyecto Hoy en el Poder. Y hay también millones que respaldan otra manera de ver el país, una manera distinta, una manera que nosotros llamamos una manera de que todos tengan derecho a vivir y progresar en paz y en libertad. El presidente Nicolás Maduro finalizó el encuentro haciendo un llamado a concretar los esfuerzos y a lograr el reconocimiento entre las partes. Yo he escuchado la verdad con respeto de todos ustedes, hasta la más dura y más ácida, y he tratado de entender lo que se ha dicho, cómo se ha dicho y el por qué. Y yo me voy pensando en cada intervención qué han dicho, el por qué, hasta el estilo de cada palabra. He anotado todo, porque tenemos la obligación de conocernos para reconocernos. Y creo en la buena voluntad de todos ustedes, se los digo. Y no soy un inocente en la política. El presidente Maduro también designó al vicepresidente Jorge Arreaza, al alcalde de Caracas Jorge Rodríguez y al canciller Elías Jagua para que sean los enlaces con la oposición venezolana, a la vez que anunció una segunda reunión de diálogo con la Mesa de la Unidad para el próximo martes y reiteró además la invitación al movimiento estudiantil al Palacio de Miraflores. Euclides Sotillo, Noticiero Venevisión. 100.000 funcionarios de seguridad y rescate fueron desplegados como parte del dispositivo Semana Santa Segura 2014. El ministro de Interior, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, reiteró que está prohibida la venta de bebidas alcohólicas a partir del Jueves Santo. Gustavo Gómez Morón nos amplía. Adelante, Gustavo.
Hola, buenas tardes. El ministro del Interior, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, informó que este despliegue de seguridad se ha diseñado para garantizar la seguridad de más de 20 millones de temporadistas que, según sus estimaciones, se movilizarán en este asueto. Rodríguez Torres pidió que se tomen todas las medidas de prevención para reducir al mínimo los accidentes. Estos 100.000 funcionarios estarán desplegados en todo el territorio nacional, haciendo mucho énfasis en las zonas donde se concentra la mayor cantidad de turistas. Por ejemplo, en el estado Carabobo, en el estado Falcón, en el estado Vargas, en Nueva Esparta, en Anzoátegui. En todos esos estados vamos a tener despliegues especiales de seguridad. Rodríguez Torres además declaró sobre el secuestro de la periodista Nairobi Pinto. Dijo que se ha designado un equipo especial de investigadores del 6CPC que ha podido obtener nuevos indicios que prefiere no adelantar para no afectar la investigación. Hay indicios que no se suele decir cuáles son los indicios para evitar pues, que entorpezcan la investigación o que alerten a los involucrados. Pero bueno, hay ciertos indicios que señalan hacia el motivo del secuestro. Sin embargo, hasta tanto las investigaciones no concluyan, no tengamos un resultado satisfactorio, no podemos avanzar. Sin embargo, le decimos a su familia, a sus allegados, a los seres queridos de Nairobi que tengan paciencia, que tengan fe, que vamos a resolver este caso. Sobre el caso de nuestra compañera Adriana Urquiola, señaló que designó un equipo de búsqueda para dar con el paradero del presunto autor material del homicidio, ya que no descarta que pueda continuar en territorio venezolano. Agregó que si salió del país está expuesto a que la alerta de Interpol se active en cualquier parte del mundo y pueda ser capturado. Es nuestro informe hasta ahora al mediodía. Continúen con más de la emisión meridiana de su noticiero Venevisión. Gracias, Gustavo. Este viernes llegaron al diario El Impulso de Barquisimeto 52 toneladas de papel que diarios colombianos donaron a 3 periódicos venezolanos. Lirio Pérez, desde el Estado Lara, tiene los detalles. Muy buenas tardes, Lirio. Gracias, buenas tardes. Luego de un recorrido de 460 kilómetros desde la frontera, llegaron al periódico El Impulso de Barquisimeto 18 bobinas de papel donados por Andiarios, la Asociación Colombiana de Editores de Diarios y Medios Informativos. Ningún parangón en el mundo se ha visto que un país hermano tenga que hacer el movimiento que hizo, todos los esfuerzos que hizo para que un diario de Venezuela pueda seguir circulando. Colombia prepara un segundo envío y diarios de Chile, Perú, Argentina y República Dominicana también han manifestado interés en donar. Es un acto de solidaridad del gremio de periodistas para el gremio de periodistas. Entendemos que es en los momentos críticos en los cuales tenemos que estar unidos, porque hoy en día son los venezolanos quienes padecen una situación adversa, el día de mañana pueden ser los colombianos, y a través de este gesto nosotros lo que hacemos es solidificar ese entramado que está debajo y alrededor de nosotros, los medios de comunicación latinoamericanos. El cargamento continuará viaje hacia Caracas. Allá lo recibirán los diarios El Nuevo País y El Nacional, mientras resuelven con el gobierno nacional el tema de la importación de papel. Es nuestro informe desde Lara. Sigan con más de Noticiero Venevisión. Muchísimas gracias, Lirio. El gobierno de Nicaragua decretó alerta roja por el terremoto de magnitud 6.2 que dejó un muerto y 1.000 viviendas destruidas. El presidente nicaragüense Daniel Ortega declaró alerta roja por el sismo y las continuas réplicas que causaron daños en viviendas y dejaron más de 30 lesionados, 3 de ellos en estado delicado de salud. Una mujer de 36 años de edad falleció de un infarto tras sufrir una crisis nerviosa. El epicentro del terremoto se localizó a 10 kilómetros en el lago de Managua, frente a las costas de Mateares. Ortega pidió a la población mantenerse alerta a las informaciones oficiales. En Estados Unidos aumentó a 10 el número de personas muertas y a más de 34 los heridos en un accidente entre un autobús escolar y un camión en Sacramento, California. El siniestro, que causó una explosión, se produjo en una autopista interestatal. En el autobús viajaba un grupo de estudiantes de secundaria de Los Ángeles que iba a visitar las instalaciones de una universidad en San Francisco. 9 personas murieron en el lugar, 5 alumnos, 3 representantes y los conductores del autobús y del camión. Otra persona falleció en la unidad de quemaduras del Centro Médico de la Universidad de California. Amigos, nuestra primera pausa. Más adelante en Noticiero Venevisión, testimonio contradictorio. Cobra fuerza, asesinato premeditado.
Más de 36.000 personas se trasladan diariamente a través del sistema de transporte público Metro de Maracaibo. Respetar las normas del usuario, cuidar las instalaciones del metro y brindar un trato preferencial a las personas de movilidad reducida, embarazadas, con niños pequeños y de la tercera edad debe ser la prioridad. Cuidar al metro cuesta poco y vale tanto. Noticiero Venevisión te recuerda que Venezuela necesita de gente como tú, necesita del buen venezolano. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. La diputada del Parlamento Latinoamericano, Ana Elisa Osorio, saludó la reunión que se realizó este jueves entre el Gobierno Nacional y la oposición. Precisó que el único camino para manejar el antagonismo es el diálogo. Victoria Joseph nos tiene más información. Victoria, buenas tardes. Sí, así es, gracias, muy buenas tardes. La diputada Ana Elisa Osorio precisó que es obligación de todos los sectores buscar la paz del país. Este viernes participó en un foro organizado por la Escuela de Derechos de la Defensoría del Pueblo, donde hizo una comparación de los sucesos de abril del año 2002 y la realidad que vive actualmente Venezuela. Precisó que estamos ante la presencia de un golpe de Estado suave. Indicó que los estudiantes no son quienes propician las acciones violentas. Aquí hay una infiltración de elementos externos, de elementos paramilitares, de elementos pagados, tal como ha ocurrido en otros procesos de desestabilización, como en Egipto, en la propia Siria, y que parece que esta es el nuevo guión que se nos está aplicando a la revolución bolivariana. La diputada también precisó que durante los últimos años ha habido un avance significativo en materia de derechos humanos y respeto a la vida. Indicó que nunca se ha reprimido una manifestación pacífica. Es la información que tenemos a esta hora y con ella retornamos el paso al estudio. Muchísimas gracias, Victoria. Con la muerte de Mariana Ceballos, joven arrollada en Valencia, ya son 10 las víctimas asociadas a las protestas en el estado Carabobo. Randolfo Blanco nos trae los detalles de la información. Sí, gracias. Ayer a las 5:55 de la tarde falleció Mariana Ceballos, joven que había sido arrollada en una manifestación registrada en Prevo, Valencia. El hecho ocurrió el 14 de marzo cuando Mariana Ceballos se encontraba en una barricada y fue arrollada por un funcionario público identificado como Kenneth Martínez, quien intentó darse la fuga. Fue capturado y ya se le dictó una medida privativa de libertad por homicidio intencional. Desde entonces Mariana Ceballos permanecía recluida en la unidad de cuidados intensivos de un centro clínico de la región hasta que el día de ayer falleció. Con ella ya son 10 las víctimas asociadas a las protestas en el estado Carabobo, 7 por arma de fuego, incluyendo 2 guardias nacionales y la joven Geraldine Moreno, quien recibió un impacto de perdigones en el rostro. 2 más que murieron tras impactar contra barricadas y la joven Mariana Ceballos, quien fallece al ser arrollada en una manifestación. Sobre los otros casos, en el día de ayer el Ministerio Público imputó a un funcionario del CICPC identificado como Carlos Ramos por presuntamente haber accionado el arma de fuego que causó la muerte del estudiante Jesús Acosta cuando manifestaba el 12 de marzo en la urbanización La Isabelica. Esta es la información que tenemos del estado Carabobo. La invitación es para que continúen con más de la emisión meridiana en su noticiero Venevisión. Muchísimas gracias, Randolfo. El Gobierno Nacional supervisó la obra de construcción de las nuevas pistas de aterrizaje en las islas La Tortuga y La Blanquilla como parte de la consolidación del desarrollo turístico insular. El ministro de Transporte Acuático y Aéreo, Eber García Plaza, señaló que este proyecto contó con una inversión superior a los 70 millones de bolívares y destacó que estas islas se acondicionan para un turismo 7 estrellas. Y estas pistas, con el favor de Dios, estarán en el mes de julio para el disfrute de todos los venezolanos. Acuérdense que aquí está proyectado un turismo para un turismo de 7 estrellas. El titular de Turismo, Andrés Izarra, señaló que impulsarán un desarrollo turístico ecológico en la isla de La Tortuga para convertirla en la mejor opción del Caribe con infraestructura de primera. El plan maestro contempla para la isla de La Tortuga 1.200 habitaciones y 200 villas. Claro, una vez desarrollada la infraestructura inicial, la infraestructura básica inicial, que consiste en la interconexión aérea y acuática, aeropuerto y muelles, la energía para la isla, con el cual estamos trabajando con Corpoelec para un sistema de energía eólico. Expresaron que próximamente iniciarán una campaña nacional e internacional para promover esos destinos.
En el estado Zulia, representantes de colegios públicos y privados consignaron un documento ante el Consejo de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes para exigir mayor seguridad en las instituciones. Denunciaron que al menos 3 instituciones educativas de varias zonas de Maracaibo han sido afectadas con los gases de bombas lacrimógenas. Tenemos ese conflicto porque en las adyacencias de dichos colegios hay mucha inseguridad, no tenemos para nada seguridad, están los pasos pues trancados, les tiran a los menores hijos, como hemos visto anteriormente en varios colegios que han tirado bombas molotov. Junto al documento fueron entregadas las firmas de los representantes que piden más seguridad. Asimismo, dijeron que sobre el derecho a la educación de sus hijos está el derecho a la vida. En Táchira, el ministro de Transporte Terrestre, Ayman El Troudy, activó la misión Transporte con planes en materia de vialidad y oferta de insumos para vehículos de servicio público. Javier Faría nos presenta la información. El ministro Ayman El Troudy inspeccionó el censo a trabajadores del volante, anunció la creación del sistema de transporte gratuito para el Táchira e inauguró una proveeduría de repuestos con descuentos hasta del 70%. Sobre todo de los principales repuestos que constituyen los consumibles de los transportistas. Acá vamos a ofrecer 7 consumibles, a saber, cauchos, bandas de freno, aceites, lubricantes, filtros, baterías. Anunció la rehabilitación de 13 puentes, la ampliación de la Troncal 5 y construir nuevos elevados en Puente Real y Redoma de la Ula. Comprende una inversión de más de 713 millones de bolívares. En total vamos a acometer 55 frentes de obra, lo cual constituye un salto vertiginoso en comparación a lo que recientemente estamos haciendo en el año 2013. En Táchira, Javier Faría, Noticiero Venevisión. Amigos, otra pausa en breve. Al mejor estilo de Las Vegas, ya les decimos por qué Hillary Clinton tiene buenos reflejos. Ya lo verán. Autoridades de la Alcaldía de San Cristóbal calificaron como ilegítima la convocatoria del CNE a elecciones municipales en esa ciudad por no haber una sentencia del TCJ que declare la falta absoluta del exalcalde Daniel Ceballos. El alcalde encargado de San Cristóbal y coordinador regional de Voluntad Popular, Sergio Vergara, explicó que hay una violación de competencias entre el Poder Electoral y el Poder Judicial al convocar elecciones el 25 de mayo. Nosotros creemos que en ese mismo camino del cambio que es liderado por Daniel Ceballos, es la palabra, es la opinión de Daniel Ceballos la que debe prevalecer para asumir cualquier proceso que se puede dar con posterioridad a la fecha de hoy. Advierten que de haber un candidato de la oposición será el mismo Daniel Ceballos, quien lo anuncie desde Ramo Verde, donde se encuentra detenido. Vergara aclaró que no hay tiempo ni disposición de los factores políticos de la oposición para medirse en unas primarias de cara a estos comicios municipales. El Papa Francisco pidió perdón a los niños que sufrieron abusos sexuales por parte de sacerdotes y miembros de la Santa Iglesia. El pontífice describió el abuso como un daño moral llevado a cabo por hombres de la Iglesia y advirtió que impondrá sanciones. Hasta ahora el Papa defendió el historial del Vaticano en la lucha contra los abusos sexuales dentro de la Iglesia, después que Naciones Unidas publicara un informe crítico sobre el tema. En Argentina, 98% de los sectores que acataron la mayor huelga general contra el gobierno de Cristina Fernández agudizaron la tensión entre el Ejecutivo y la oposición de ese país. El jefe de la Confederación General del Trabajo, Hugo Moyano, aseguró que la acción sindical del jueves logró paralizar gran parte del territorio argentino para exigir nuevas políticas gubernamentales. Hasta el momento, el gobierno no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre el paro general. En Sudáfrica, la Fiscalía dijo que la versión del atleta Oscar Pistorius es una mentira, tras asegurar que la pareja peleó en la habitación antes del suceso. En el cuarto día de testimonio en el juicio que enfrenta por la muerte de su novia Reva Steenkamp, el fiscal acusó a Pistorius de asesinar premeditadamente a la modelo luego de una discusión y le sugirió al corredor que cuando Steenkamp se levantó de la cama para ir al baño, él tuvo que haberla visto.
Y miren esta noticia, en Estados Unidos una mujer lanzó un zapato a la exsecretaria de Estado Hillary Clinton cuando pronunciaba un discurso en Las Vegas sobre la recolección de residuos. Clinton bromeó con la audiencia sobre sus reflejos de deportista que le permitieron esquivar el objeto. La mujer desconocida fue escoltada con los brazos en altos por agentes de seguridad. Tiene buenos reflejos, Eduardo. Caramba, mira, tú sabes que Cocorote, en el estado de Yaracuy, es conocido por muchas virtudes. Entre ellas, ¿tú sabes quién nació ahí? Santiago Enrique Gutiérrez. Bueno, nos está anunciando que desde hoy y hasta el próximo 20 de abril, la Feria del Buñuelo de Yuca, como son todos los buñuelos, ¿no? Bueno, hay buñuelos también de otras cosas, ¿Ah, sí? pero el buñuelo de yuca, sin duda alguna, es el más rico y el más tradicional. Saludos, Cocorote. Amigos, en minutos continúa el escándalo en Estrenos y Estrellas. Les contaremos todo. A 12 años de los sucesos del 11 de abril de 2002, representantes del Foro Penal y familiares de las víctimas rechazan la impunidad en 19 casos. Waleska Mansi con la información. Sí, gracias, muy buenas tardes. Para los representantes del Foro Penal en Venezuela se está viviendo la misma historia que en el año 2002. Eliani Bordones, hija de uno de los fallecidos en esa época, Alexis Bordones, dice que no se ha hecho justicia con su padre. Junto a ella, varios rechazan la impunidad. En el supuesto negado de que Iván Simonovic o los policías metropolitanos fueran responsables de las víctimas del 11 de abril, solamente fueron acusados por 2. Es muy doloroso que sea la misma historia la que hoy tengan estos jóvenes que escuchar y que vivir, que se vivió hace 12 años. Desde el Foro Penal aseguran que los derechos humanos no se negocian. De 70 casos que han presentado por las protestas de los últimos días, solamente uno ha sido acusado por tortura. Es la información que podemos ofrecerles a esta hora. Waleska Mansi, Noticiero Venevisión. Hola amigos, comenzamos los deportes con el béisbol de Grandes Ligas porque este jueves Asdrúbal Cabrera conectó su primer jonrón de la temporada en una jornada en la que Luis Avilán y Yusmeiro Petit cayeron derrotados. Nos vamos a las imágenes. En tercera entrada está Asdrúbal Cabrera, se la bota el abridor John Danks por el left field del US Cellular Field. Aún así el poder del criollo no fue suficiente y su equipo, los Indios de Cleveland, cayó ante los Medias Blancas de Chicago 7-3. Asdrúbal Cabrera se fue de 4-2 con cuadrangular, remolcada y 2 anotadas. Abisail García se pierde el resto de la temporada. El cuerpo médico de los Medias Blancas de Chicago confirmó que el jardinero venezolano sufrió un desgarre en el labrum del hombro izquierdo mientras intentaba realizar una atrapada en el juego del miércoles ante Colorado. Abisail García, de tan solo 22 años de edad, pasará por el quirófano la próxima semana. Y hablemos ahora de fútbol porque de infarto serán las semifinales de la Liga de Campeones de Europa. Esta mañana se realizó en la sede de la UEFA en Nyon, en Suiza, el sorteo para la ronda semifinal de Champions. El actual campeón continental, el Bayern de Múnich, buscará el boleto a la final nada más y nada menos que ante el Real Madrid. Mientras que la gran revelación del torneo, el Atlético de Madrid, intentará seguir haciendo historia cuando enfrente al Chelsea en la otra semifinal. El Real Madrid recibirá al Bayern el 23 de abril, la vuelta será el 29 en suelo germano, mientras que el Chelsea visitará al Atlético de Madrid el 22 y el 30 jugarán en Stamford Bridge. Los ganadores de estas semifinales disputarán el título el 24 de mayo en una final a celebrarse en Lisboa. También se celebró esta mañana el sorteo de las semifinales de la Europa League, unas semifinales que tendrán un duelo español, el Sevilla versus el Valencia. El partido de ida será el 24 de abril en el Ramón Sánchez Pizjuán y la vuelta el 1 de mayo en Mestalla. En la otra semifinal chocarán Benfica y Juventus, en otro de los grandes duelos continentales. La final de la Europa League será el 14 de mayo en Turín. El Zamora Fútbol Club se despidió de la Copa Libertadores tras caer ante el Atlético Mineiro 1-0 en Belo Horizonte. El minuto 9, Jo batió el arco del Zamora con el que sería el único tanto del encuentro. El Zamora queda en el tercer lugar del grupo 4 con 7 puntos. Nacional de Paraguay, que ayer venció a Independiente Santa Fe 3-2, se quedó con el segundo lugar de esta llave. Y en otras notas, sepan que Julio Toro ya no es el técnico de Marinos de Anzoátegui. Este jueves la directiva oriental tomó la decisión luego de que el equipo perdiera 5 de sus últimos 6 juegos.
Julio Toro deja el banquillo de Marinos con una marca de 19 victorias y 19 derrotas en el segundo lugar de la tabla, igualado con Trotamundos de Carabobo. Lo sustituye en el cargo Iván Denis. En tanto, este jueves siguió la acción de la temporada de la LPB. Gigantes de Guayana aprovechó su condición de local y batió Bucaneros de La Guaira por segundo día consecutivo, esta vez 86-76. Axel Sucre terminó con 17 puntos y 14 rebotes. Así finalizamos la información deportiva en Noticiero Venevisión. Hola, hola, ¿qué tal amigos? Desde ya comenzamos las noticias más relevantes del espectáculo acá en Estrenos y Estrellas. La exitosa película venezolana Pelo Malo llegará a las salas de cine de nuestro país. Luego de haber ganado la Concha de Oro en la edición número 61 del Festival de San Sebastián en España y haber sido aclamada en diversos países, ahora la tercera cinta de la directora Mariana Rondón llegará a las salas de cine venezolanas. La película ha significado un reconocimiento, creo que para todo el trabajo de un equipo venezolano. Se va a estrenar en 22 países. La crítica cinematográfica mundial ha dicho maravillas. Yo lo que quiero es invitar al público venezolano a que vea la película y que enfrente sus relaciones íntimas, su experiencia personal con la historia de mis personajes. Pelo Malo cuenta la historia de Junior, un niño de 9 años que tiene el pelo rizado. Él quiere alisárselo para la foto del anuario de la escuela, pues así lo llevan los cantantes pop que están de moda. Esta circunstancia lo lleva a enfrentarse con su madre. Quiero que les llegue un mensaje que son dos valores, el respeto y la tolerancia, que es algo que se demuestra mucho en esa película y quiero que ustedes lo tomen como un consejo que quiero que lo reflejen en su vida diaria. Creo que es un extraordinario punto de encuentro para hacernos preguntas acerca de lo que somos como individuo y como sociedad. Así que no se pierdan Pelo Malo. Y el cantante Luis Fonsi interpretó la canción del Pequeño Mundo de Disney. El boricua cantó a capela el hermoso tema de la conocida atracción de Walt Disney World, El Pequeño Mundo, en ocasión del aniversario 50 del mítico parque. En el mundo hay risas y dolor, esperanza, sí hay también temor. Mucho hay en verdad que poder compartir entre la humanidad. Y los colombianos Sofía Vergara y John Leguizamo comparten pantalla en la película Chef, que va a ser estrenada el próximo 9 de mayo en los Estados Unidos. Chef es una divertida comedia sobre precisamente un reputado chef que pierde su trabajo luego de hacer malos comentarios en Twitter acerca del menú ordenado por su jefe, interpretado nada más y nada menos que por Dustin Hoffman. Sofía es la esposa de este chef, quien quiere reiniciar su vida, y por su parte John Leguizamo es su asistente. En el film también actúan Scarlett Johansson y Robert Downey Jr. En Miami, Paulina Rubio lanzó su segunda colección de zapatos y bolsos. Pau aseguró que está orgullosa de hacer felices a miles de mujeres. Esta colección tiene mucho de eso, del color, de la pasión por la vida, de una mujer que tiene el control de su destino, de su vida, de sus decisiones. Una mujer que trabaja mucho y que también tiene que ir a andar detrás de un niño de 3 años. Por otra parte, Paulina Rubio reveló que quiere expandir la familia. Por supuesto que sí. Niñita y niñito, lo que Dios mande. Yo tengo muchas ganas de tener una familia más grande, definitivamente. Y Lady Gaga es la portada de la revista Glamour en México. En ella se ve a la extravagante diva con una larga melena rubia semi-rizada y vestida de mangas anchas. En la publicación, Gaga asegura que quiere cambiar al mundo. Queridos amigos, de esta forma llegamos al final de Estrenos y Estrellas. Soy Gaby Patiño, buen provecho para todos y la invitación es para la misión estelar. Hasta entonces, chao, chao. Muchísimas gracias, Gaby. Amigos, desde ya todos invitados porque al regreso estaremos conversando con Henry Falcón, gobernador del estado Lara. Entrevista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Muy oportuno este momento para conversar con Henry Falcón. Hace pocas horas, incluida la madrugada reciente, lo veíamos junto al resto de los integrantes de este escenario poco común que el país entero pudo seguir en cadena nacional, uno de los primeros pasos en el esfuerzo hacia el diálogo. Henry Falcón, gobernador del estado Lara, ¿qué significó de entrada lograr ese encuentro? ¿Y cómo fue la vivencia de un político con su experiencia ante un país en este estado de ánimo actual,
poder decir lo que dijo y lo que escuchó. Bien, muchas gracias, Eduardo. Yo creo que el día de ayer, ambos sectores, gobierno y nosotros que conformamos la Unidad Democrática y que demostramos ayer que nuestro camino es el camino democrático, que no andamos en atajos, aventuras alineadas por la violencia, demostramos un alto nivel de madurez política y responsabilidad frente al país. Nosotros tenemos planteado un problema político en la calle que requiere de soluciones, no de confrontaciones. Una crisis política que viene dada producto de una crisis económica, interpretada esa crisis económica con sus preocupaciones muy propias del movimiento estudiantil, que condujo a la gente a la calle, a los estudiantes, en sus justos reclamos, en sus legítimos reclamos, y que nosotros hemos respaldado y hemos acompañado. Ahora, frente a lo agudo de la violencia, que ha planteado otros escenarios en el país, quienes comprometidos estamos con la Constitución, quienes comprometidos estamos con la paz, con el encuentro, con la reconciliación, asumimos el diálogo como la única herramienta para superar esas diferencias y para poder explorar soluciones en conjunto que nos permitan de verdad estabilizar y generar un ambiente de credibilidad más allá de la incertidumbre en el país. Fíjate que nosotros, ayer, mucha gente por supuesto, con sus temores frente al encuentro de venezolanos. No es el encuentro del representante de un partido o quien tiene una visión política del país distinta a la tuya. Son los venezolanos que nos sentamos allí porque podemos incidir en cambiarle el rumbo a Venezuela. Ahora, eso implica revisión, reflexión, rectificación, especialmente más allá de la retórica o de las simples explicaciones. Por eso estuvimos allí, sin temores, porque el diálogo, y así lo veo yo, como lo decía el propio Ramón Guillermo Aveledo, debe ser un hecho común, natural en democracia. El diálogo no puede ser un hecho extraño que nos coloque a nosotros, por ejemplo, a uno lo coloca como un sospechoso y tratan de desprestigiar quien pueda tener una iniciativa de dialogar en función de los más sagrados intereses de la nación. ¿Qué vimos allí? Tolerancia, respeto, nos dijimos nuestras verdades, como tiene que ser, desprejuiciadamente. Y vamos a seguir diciéndonos nuestras verdades y nuestras críticas, pero para aterrizar en soluciones. Yo creo que hubo un mensaje al país y al mundo, porque no solamente el acompañamiento de los cancilleres de la UNASUR, el acuerdo para que el Vaticano también acompañe este diálogo necesario para la paz en Venezuela, la carta, el mensaje del Papa Francisco. Nosotros algunos hicimos alusión al Papa, ejemplo de humildad y de respeto, una luz de la Iglesia Católica para el mundo, en la búsqueda de la igualdad. Por eso fuimos allí y vamos a seguir haciéndolo, sin complejos, sin ningún complejo, porque dialogar no es debilidad, dialogar no es claudicar, dialogar es grandeza e inteligencia. ¿Qué debe pasar ahora, cuando incluso ya se propuso trabajo consecutivo para los próximos martes? ¿Qué debe pasar el próximo martes? ¿Qué pasó ayer incluso, después que se despidió la cadena? Bueno, ayer un encuentro de mucha cordialidad, de respeto, reuniones unos con otros normales, como tiene que ser en democracia. Podemos tener diferencias, pero no somos enemigos. Yo no vine a la política a buscar enemigos, yo vine a la política a diferir, a tener diferencias, pero también a debatirla democráticamente como tiene que ser. Ahora, ¿qué esperamos nosotros del diálogo? Y allí lo importante de este encuentro, resultados, concreciones, sinceridad y mucho respeto. El tiempo dirá si se mantiene en el camino avanzando o si se desvían. Mira, hay dos caminos, lo decía yo ayer en mi intervención.
en el nombre de Dios, que no transitemos el camino de la violencia, del fracaso o del quiebre del diálogo. El camino es, uno, coincidir para construir, y el otro, dividir para destruir. Yo creo en el primero. Convencido estoy que más allá de nuestras diferencias debemos buscar los puntos coincidentes en función del país, no en función de nuestros partidos, y sin cálculos políticos a futuro. No es quien pretenda hoy ser candidato para una asamblea o para un cargo de representación popular a futuro. Se trata de la crisis de Venezuela, el país que nos vio nacer a todos nosotros y la necesidad de resguardar los derechos de las generaciones futuras y de poder darle certidumbre y confianza no solo al venezolano, a la inversión nacional, a la inversión internacional, porque el problema no es solo político, la crisis no es solo político. La génesis de esta situación política de calle es la crisis económica. Y ayer se lo decíamos al señor presidente. Usted citó ejemplos de terrenos expropiados, estatizados, el ganado no sé dónde. Claro, porque cuando se habla de guerra económica, yo prefiero utilizar improvisación económica. Esos radicalismos y extremismos que en ocasiones le han hecho mucho daño al país y han sido políticas erráticas del gobierno nacional. Recordemos aquellas persecuciones contra la iniciativa privada. Recordemos las expropiaciones y las confiscaciones. Yo quise llevar allí 3 ejemplos, o pudieran haber muchos. Yo pudiera solamente plantear ejemplos de Lara. Y le decía al propio Elías, recordemos allá el Valle del Turbio. Allí está, vayan ustedes a Barquisimeto. A Cabello también le dijo, ¿no? Sí, aquella discusión que hubo con Diosdado, con todo respeto al presidente de la Asamblea Nacional. Pero ¿recuerdas aquel debate en un aló presidente en el municipio Simón Plana, por allá en Sanare, en una finca El Maizal, se hizo 3 aló presidente? Vayan para que usted vea, no hay ni una vaca ahí. Se perdió. Y la carretera que conversamos, el presidente con Diosdado y conmigo, hermano, no se hizo. Y si usted revisa las condiciones en que se encuentran Lácteos Los Andes, las empresas cementeras, Alentuy y tantas otras, Eduardo, tienen que llamarnos a la racionalidad y a la rectificación. Falcón, ¿cuáles son las señales ahora para la calle? Por ejemplo, Juan Requesens esta mañana muy temprano decía, seguiremos protestando en la calle. Pero por otra parte decía, voy a opinar como ciudadano, porque cuando se ejerce representación gremial en cualquier sector, y yo, en mi caso en los estudiantes, es delicado lo que diga, pero yo como ciudadano considero que fue un acierto para la MUT haber ido a esta reunión. ¿Cuál es el mensaje para la calle, para la protesta que se ha mantenido particularmente desde el 12F? Mira, el diálogo no excluye para nada la protesta. La protesta es válida, legítima y necesaria en un país democrático. Los estudiantes pueden sostener sus reclamos en la calle. Eso es válido. El estudiante de por sí es irreverente y el movimiento estudiantil es autónomo e independiente. Lo que nosotros hemos dicho, y yo lo reitero, es que la protesta se puede hacer en cualquier lugar y cualquier día en los términos consagrados en la Constitución y en la ley. La protesta pacífica, la protesta cívica, lo que no podemos nosotros recoger como positivo son los hechos violentos expresados, por ejemplo, en las guarimbas, que pasan de ser protestas a hechos vandálicos. Eso tenemos que condenarlo, que terminan como en Barquisimeto destrozando semáforos, bienes públicos, que terminan condicionando el día a día de una familia. Alguien que tiene que salir a trabajar, entonces tiene que salir a las 5 de la mañana y regresar a las 11 de la noche, sometidos por un grupo minoritario del país, extremistas y radicales, que le hacen mucho daño a quienes transitamos los caminos democráticos. Ahora, en eso tenemos que estar claros, como en aquellos que pretenden con cálculos futuros tomar atajos para procurarse un beneficio particular, pensando a futuro, y atajos aventureros para procurar cambiar
el status quo no es el mecanismo. Después tenemos los sectores violentos que creen que los gobiernos se cambian a través de las armas y de la violencia. Y los sectores supuestamente vinculados al gobierno que creen que el poder se sostiene a través de la misma violencia, con grupos armados, encapuchados, amenazando y metiendo miedo en las urbanizaciones. Ambos extremos son dañinos, muy dañinos para el país. Falcón, me queda un minuto. La agenda para el próximo martes, ¿ya se está trabajando en eso? Mira, por ejemplo, el tema de la comisión de diálogo, ampliarla, buscar la verdad verdadera a través del diálogo. La evaluación exhaustiva de cada caso de los estudiantes detenidos y los que tienen medidas cautelares. Revisar exhaustivamente el caso de los detenidos, desde Leopoldo López, el alcalde Ceballos, Escarano, que es mi amigo y que además, repito, es un ejemplo de gestión pública local en el país, así como un caso emblemático que hemos llevado siempre a las discusiones, el caso de la medida humanitaria del comisario Simonovic. Revisar también el tema de los derechos humanos, caso a caso, la represión excesiva de algunos cuerpos de seguridad del Estado, el tema de la reinstitucionalización, no solo los periodos vencidos de algunas instituciones del Estado, también la necesidad de generar confianza y regresarle la autonomía y la independencia, por ejemplo, al Poder Judicial. Son temas para el debate, Dios mediante, a partir del próximo martes en el camino democrático que hemos decidido transitar. Bueno, gobernador del Estado de Lara, Henry Falcón, ya no solamente gestionando el destino de Lara, sino también de todo el país en su esfuerzo por creer y por colocar su aporte en este camino que apenas comienza por el diálogo. Mucho éxito. Muchas gracias, Eduardo. Gracias por la visita. Gracias. Henry Falcón, gobernador de Lara, quedamos con Endrina. Gracias, Eduardo. Amigos, hasta aquí la presente emisión de su Noticiero Venevisión. Y recuerden, Noticiero Venevisión, Canal 4 reporta y ustedes deciden. Que tengan feliz tarde.